Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Chong y hoy tenemos una tertulia con el doctor Luis Espinosa, infectólogo, para hablar sobre esta tercera ola que agobia a muchos a nivel mundial. Estamos atravesando una pandemia donde incrementaron los casos de COVID, ¿no? A raíz de la variante Omicron. Doctor Luis Espinosa, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando y aquí para compartir algunos detalles, algunos tips de esta pandemia que nos está azotando en estos momentos en la provincia, donde ya tenemos casi colapsado nuestro hospital de contingencia Virgen de Fátima y compartir algunas indicaciones, algunas orientaciones a la población. Ok, mire doctor, tenemos preguntas que muchas veces nos realizan las pacientes donde nos dicen, por ejemplo, empecé con congestión nasal, con dolor de garganta y malestar general. Muchas personas se hacen la prueba, ¿sí? El hisopado, y de repente sale positivo. ¿Qué es lo que usted recomienda en estas personas? Antes, decirles que inclusive la Organización Panamericana de la Salud ha sacado una alerta y ha sido bien clara la Organización Mundial de la Salud y también debemos atender. Hacer una cola en estos momentos de pandemia para sacarse una prueba es un error en estos momentos. Las pruebas sí son necesarias, pero en momentos de pandemia no son lo primordial. ¿Por qué razón? Por dos razones. Una, porque hacer una cola es exponerse a que si no estabas contaminado, si no estabas contagiado, ya de esa cola sales contagiado. Y dos, que te da la falsa seguridad de que si tienes síntomas respiratorios y te sale la prueba negativa, te da la falsa seguridad que no tienes COVID, cuando no es así. Para nosotros descartar un paciente con COVID se tiene que tomar 2 pruebas moleculares separadas por 3 días y eso es imposible hacerlo en este contexto de pandemia. ¿Qué es lo que se debe hacer? Dos cosas. Uno, es un caso sospechoso de COVID. ¿Qué es eso? Es aquella persona que tiene síntomas respiratorios altos. ¿Cuáles son? Los clásicos son la tos, el dolor de garganta, el mosquito por la nariz, la garraspera, la fiebre, etcétera, etcétera. Todos los pacientes en estos momentos que tengan algún síntoma así se denomina caso sospechoso de COVID. Y más aún, si su hermano, si su primo, si su contacto directo está ya con COVID diagnosticado con alguna prueba, peor, ese ya pasa a ser caso probable de COVID. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Gracias a Dios que con esta variante Omicron ahora se recomienda, uno, lo más importante, inmediatamente el aislamiento por 10 días. Dos, hidratarse bien. Tres, tomar los sintomáticos, por ejemplo, si le da fiebre, paracetamol, si hay mucho dolor de garganta, un antiinflamatorio, ibuprofeno, naproxeno, algún fluidificante como la acetilcisteína, ambroxol, etcétera, etcétera, y nada más. Y reposo 10 días, lo más importante. ¿Quiénes son prioridades en la prueba? Básicamente aquellas personas que ya están con oxígeno, aquellas personas con muchos factores de riesgo, por ejemplo, una paciente con cáncer, una adulta mayor, una diabética descompensada, ellos sí necesitan. ¿Y quiénes más? El personal que tiene sintomatología y es personal de primera línea, personal de salud, porque tenemos que saber cuánto los vamos a mandar a cuarentena, cuántos días van a estar acá, porque colapsan los servicios de salud. El resto, si se puede, se saca, pero si no, no es lo prioritario. Y el otro concepto es contacto. Yo fui contacto. Mi hermana tiene COVID. Yo soy contacto. Todavía no tengo síntomas. ¿Qué hay que hacer? Básicamente, si eres un contacto, también en cualquier momento puede salir positiva. ¿Qué quiere decir? Que tienes que aislarte, porque recuerde que el contagio empieza 2 días antes de los síntomas. 2 días antes de los síntomas. Entonces, si yo estoy buscando una prueba y no hago lo correcto, que es lo primordial, es aislarse, ese paciente sigue contagiando.
En los contactos que son de riesgo, si se pudiera hacer una prueba, se haría una prueba molecular porque todavía no tiene sintomatología al tercer día, pero que no es prioritario. ¿Quiénes se deberían hacer? Los pacientes de riesgo. Un paciente, insisto, con cáncer, con diabetes mellitus descompensada, etcétera, etcétera. Entonces, principalmente, no congestionar los servicios de salud por pruebas, ya, porque estamos en época de pandemia y los establecimientos de salud no van a poder responder en esto. Doctor, ¿qué pasa si la paciente, bueno, ya se hizo una prueba, ¿no? Un hisopado. Entonces, ¿qué pasa si la persona dice, bueno, yo me voy a aislar, ¿no? Pero hay personas que de repente en su casa tienen oxímetro, ¿no? ¿Y qué pasa si es que se empieza a bajar la saturación o tiene sensación? ¿O cuáles son los signos de alarma para yo, que estoy aislada en mi casa, decir, bueno, me tengo que ir al hospital porque esto ya se está complicando? ¿En qué momento usted, cuáles son los signos de alarma más frecuentes y que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en un proceso de cuarentena para poder acudir inmediatamente por emergencia al hospital? Excelente, excelente. ¿Cuándo ya busco ayuda? ¿Cuándo ya esto se está saliendo de control? Gracias a Dios, lo que estamos viendo es que los pacientes con 3 dosis, no vemos pacientes complicados, son muy pocos, muy escasos, con 3 dosis. Con 2 dosis estamos viendo y por supuesto los no vacunados son los que mayormente se de complicaciones. Uno, las complicaciones per se del COVID, que son las complicaciones respiratorias. ¿Y cuáles son esos signos que ya nos indican que nos estamos complicando? Lo principal es una dificultad o cansancio. Y generalmente, como le digo, ese paciente está en reposo, no pasa nada. Pero cuando se para, por ejemplo, para ir al baño, para bañarse, ya siente que se cansa. Eso es un indicativo de que algo está pasando, inclusive antes que baje la saturación, porque cuando la saturación baja, cuando el pulmón ya está comprometido. Doctor, ¿y cuánto tiene que tener de saturación? Por ejemplo, si está en su casa en reposo, ¿cuánto es el promedio que tiene que tener saturación para que todavía esté en casa? De repente dice, mayor no, de 93. ¿Cómo? Mayor de 93. Mayor de 93. Pero aún así, todavía tiene que ir cuando por tiene emergencia. 90, ya no. Pero aún así, insisto, los pacientes antes de que baje la saturación ya tienen otra sintomatología, que son cansancio cuando ya caminan. Pero cuando están en reposo y se controlan la saturación, todavía tienen 95. Pero ellos caminan y ya se cansan. Y si ahí se ponen el oxímetro, baja la saturación. Entonces, signo de alarma. Pero es diferente si yo tengo un paciente que es diabético, muy obeso, una insuficiencia cardíaca. Eso se recomienda desde el saque hospitalizarlo, porque los que se van a descompensar son sus comorbilidades, y el fallecimiento en esos pacientes per se que tienen su vacuna son por las complicaciones de sus comorbilidades. Es por eso que este grupo de pacientes de riesgo, a pesar de que tienen su vacuna, se recomienda hospitalización para estos días de etapa hiperinflamatoria, nosotros poder controlar sus comorbilidades y salgan bien. Qué bueno, doctor, qué buenas sugerencias. Ahora, ¿qué recomendaciones nos puede hacer usted en este momento, en esta tercera ola? ¿Cuáles son las recomendaciones, creo que más importantes? Ya. Antes me olvidaba en la anterior pregunta, en pacientes que están en cuarentena, ¿qué es lo que no hacer? 2 cosas básicamente. 1, por ningún motivo tomar corticoides. ¿Ya? Por ningún motivo tomar corticoides. 2, evitar los antibióticos, salvo que haya demostrado que hay una sobreinfección bacteriana. No utilizar antibióticos, no corticoides. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales para menguar esta tercera ola? Que esta variante Omicron es muy contagiosa, sí, pero también la patogenia, el compromiso pulmonar que da es menor a las otras variantes, pero es muy contagiosa. Se contagia a familias enteras. Toda la familia se contagia en familias. Entonces, eso ya es la prevención que debíamos haber tomado meses atrás, que es la
que gracias a Dios encima del 80%, pero de 2 dosis. De 3 dosis estamos en el 30-40% a nivel nacional. 2, en estos momentos seguir con las medidas más restrictivas de distanciamiento social. Esto es fundamental. Esta variante se mete por los palos. Es muy contagiosa. Puede ser que el adulto mayor de riesgo no salga de su casa, pero un familiar directo sale de tu casa y él es el vector y los contagia. Lavarse las manos. Evitar los cumpleaños, ¿no? Porque a veces cumpleaños del tío y de repente llega toda la familia, entonces, y hasta de repente a veces se sienten mal cuando no llegan a casa. No, estamos en pandemia y no se puede dar el tema de las reuniones familiares, por favor, con todos nuestros amigos que se están escuchando. En estas semanas de alta contagiosidad fundamental eso. Las reuniones sociales en estas semanas debe ser 0 prácticamente. El Omicron se mete por los palos y es contagiosa 2 días antes de los síntomas. 2 días antes de los síntomas. O sea, el familiar, el amigo, el pariente, el conocido va a ir sin síntomas. Y a los 2 días le dijo, ya comencé con la tos, pero ya dejó secreciones. Y ya contagió y ya se metió a esa familia. Y los niños ahorita están siendo el vector principal, porque justamente el grupo etario de niños es el que no se ha vacunado. Y los niños que guarden el distanciamiento social es muy complicado. Entonces, así es, doctor, y por ejemplo las academias de fútbol, de tenis, de básquet, natación, yo creo que tener un poco de precaución, todo prudente. Por el momento, en esta plena pandemia, por el momento debe suspenderse todo. Okay, que pase unas semanas esto podría abrirse, pero en estos momentos estamos en pleno pico de pandemia. Ok, muy bueno. Muchas gracias, doctor. En estos momentos, sí. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿dónde, doctor, lo podemos ubicar? No sé, algún teléfono, usted da consultas de forma virtual. Actualmente está en el hospital Virgen de Fátima de Sullana, sí, ¿verdad? Donde gracias a Dios hay una baja 100% al Hospital de Contingencia Virgen de Fátima. En estos momentos estamos para recibir a toda la población que necesite ayuda. Estamos para recibirla. Por favor, la recomendación, no congestionar los hospitales para pruebas. Este hospital está diseñado para hospitalizaciones, pacientes con alguna comorbilidad, pacientes críticos, pacientes con dificultad respiratoria. No duden en acudir a nuestro establecimiento de salud, que trataremos de brindarle el mayor apoyo posible, la mayor capacidad resolutiva que tenemos, y que salgan bien librados y ya que no hayan fallecidos y que todos salgamos bien librados de esta tercera ola. Muchísimas gracias, doctor. Agradecerle también por su vocación de servicio en esta pandemia. Como infectólogo, realmente usted está siempre constantemente con los pacientes, dando la Muchas mano, gracias a todos, animándolos. Y bueno, tengo muy buenas referencias de múltiples pacientes que salieron de alta y están agradecidos infinitamente con usted. Muchísimas gracias, doctor. Que Nuestra Señora, la Virgen Santísima, le bendiga y Jesús también le pueda seguir dando sabiduría para continuar trabajando con pacientes. Que Dios le bendiga. Acá estamos con las puertas abiertas para recibir a todo tipo de pacientes, ¿ya? Y poder combatir, y Dios quiera que muy pronto demos por cerrado este capítulo nefasto de nuestra historia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, un abrazo grande y saludos para toda su familia. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.